la paz de Dios gobierne en sus corazones. Hoy, a petición de algunos hermanos que me han preguntado sobre los derechos de un imputado o de un acusado, voy a exponer algunos de los derechos. Por ahí enumeré 10 derechos que tiene una persona acusada y mencionaré solamente 3 de ellos, ya que en diferentes estados de nuestra república, en diferentes entidades federativas, he escuchado de que algunos derechos de algunos hermanos de nuestra iglesia Luz del Mundo han sido violentados. Mencioné que nada más voy a mostrar 3 derechos de una persona imputada. Acerca de estos derechos, el primero que anoté es acerca de los imputados. Un imputado es una persona culpada, no es una persona sentenciada, no, de ninguna manera, porque la gente común, la gente que no ha estudiado derecho, son las que en su mayoría confunden el significado de una persona acusada y de una persona sentenciada. En su mayoría, las personas condenan a cualquier persona sin saber en qué etapa procesal se encuentre, la condenan, le dan una sentencia y lo determinan como culpable, como el caso que está sucediendo de nuestro hermano apóstol Nazón Joaquín. Como ciudadano mexicano tiene derechos y son derechos que tienen que ser respetados, no violentados. Y generalmente los violentan gente que no conoce el derecho, gente que no conoce ni siquiera sus propios derechos, menos el derecho de los demás. Así es que, así como las presuntas víctimas de cualquier acusado tienen derechos, también los acusados, los imputados, tienen derechos. Bien, primero quiero mencionar el primero de los derechos de un acusado que yo enumeré. Dice: derecho a que se presuma de su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez competente. Esto lo podemos encontrar con fundamento legal en el apartado B, fracción 1 del artículo 20 de nuestra Carta Magna. El segundo derecho es: todo acusado mexicano tiene un derecho a guardar silencio o a declarar. Y en el caso de que guarde silencio, desde el momento de su detención se le hará saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Esto lo encontramos igual en el artículo 20 del apartado B, fracción 3. También hay otro derecho que quiero mencionarlo. Otro derecho es que un acusado mexicano tiene derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual el acusado elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no quiere nombrar un abogado, el juez le designará un defensor público. Esto se encuentra también en el mismo artículo, pero en la fracción 8, apartado B. Todo esto está en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es que este derecho lo tenemos todos los mexicanos. Los miembros de la Iglesia Luz del Mundo, los miembros y ministros de cualquier otra religión, así como los ministros de la Iglesia La Luz del Mundo, los exmiembros de la Luz del Mundo también tienen estos derechos. El hecho de que ellos tomen una determinación de llegar a ser exmiembros, no pierden derechos.
derechos que garantiza nuestra Constitución. Aquí el grande problema es cuando la gente no conoce sus propios derechos, tampoco conoce el derecho de los demás. Porque si nosotros conocemos hasta dónde terminan nuestros derechos, podremos fácilmente conocer a dónde inicia el derecho de los demás. Entonces, cuando esto se desconoce, se cometen violencia contra los derechos humanos de todo ciudadano mexicano en este caso, porque esta ley que estoy invocando, esta Carta Magna, solamente asiste a todos los que habitemos en el territorio mexicano. Así que nadie puede ser discriminado por su religión, por su color, por su etnia. Nadie puede ser violentado. Todos tenemos derecho a ser asistidos por la Carta Magna. Así es que, si conocemos esto, podemos convivir armónicamente entre la sociedad mexicana. Porque hace unos días una persona por ahí me preguntaba, o más no me preguntaba, no lo decía en forma de pregunta, lo afirmaba, y como diciendo que el apóstol Nazón no tiene por qué conseguir abogado, puesto que ahí que Dios lo defienda. Porque me decía que Josué, aquel siervo de Dios que fue encarcelado cuando fue calumniado, difamado, falsamente acusado por aquella mujer y fue envuelto en un escándalo sexual, me decía, allí en la Biblia no dice que lo asistió un abogado. ¿Por qué el apóstol Nazón Joaquín necesitó de un abogado? Inmediatamente le respondí, amigo, lo que pasa es que tú ignoras cuál era la condición social, cuál era la situación del siervo de Dios, José. José era un esclavo y los esclavos, aunque tengan derechos, sus derechos no son reconocidos como tales. Digo que tengan derechos porque son seres humanos, pero en la condición de esclavo no hay derechos que se observen. En el caso del resto de los apóstoles, recurrieron a su defensa en base a las circunstancias que se encontraban. En el caso del apóstol Pablo, se defendió. Desgraciadamente, en su primera defensa dice que algunos no estuvieron con él, no le apoyaron. Hablo de los exmiembros. Otros estuvieron con él en su primera defensa. Entonces, el apóstol Nazón Joaquín no es un esclavo, es un ciudadano mexicano y que tiene derechos como todos nosotros, como tú, Isaac, como tú, Carlos Reyes, aunque estés en otro país, como tú, ex-LDM, que ya no militas con nuestra creencia, no estás obligado a hacerlo. Tienes derechos, yo también tengo los míos, el apóstol Nazón Joaquín tiene los suyos. Y como ciudadano mexicano, él y todos los ciudadanos mexicanos tenemos derechos mismos que deben de ser respetados, no deben de ser violentados. De ahí que la gente ignora el concepto de prueba. La gente ignorantemente del derecho dicen, es que su líder de ustedes, Nazón, él no debe salir de la cárcel porque él es culpable y empiezan a condenar. Y luego difaman diciendo, es que hay pruebas, debido a que ellos ignoran qué significa la palabra prueba en términos jurídicos. Aquí les voy a dar una definición de lo que es la prueba en esta temática. En el concepto de prueba, la gente declara a toda persona acusada o inculpada. Sin embargo, yo les recomiendo que conozcan sus propios derechos y el de los demás y aprendan a convivir sin violar los derechos
de otro mexicano. Solo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Solamente esas. Si todavía no ha habido una audiencia de juicio donde se desahoguen las pruebas, señores, no hay pruebas contra un acusado. No hay pruebas. Eso lo dice la ley. Entonces, toda persona vulgar que lance ofensas, difamaciones en las redes sociales, en la prensa y en cualquier otro medio electrónico, toda persona vulgar que haga esto está violentando los derechos del mexicano líder internacional, masón Joaquín García. Entonces, si no ha habido una sentencia en el juicio donde se desahoguen las pruebas, podemos decir con toda certeza, no hay ninguna prueba. Esto lo estoy diciendo con fundamento. Ahora sí, con fundamento legal. En otros momentos he hablado bíblicamente y digo con fundamento histórico bíblico. Hoy digo con fundamento legal. Entonces, amigos, si son inteligentes, prudentes, también deben de ser respetuosos. No tienen por qué violentar el derecho del apóstol masón Joaquín, consagrado en la Carta Magna, con fundamento legal, en el artículo 20, fracción 3 del apartado A. También la ley dice, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. Esto dice la ley. O sea, no corresponde a la prensa amarillista, no corresponde a la gente común. No, de ninguna manera. Esto con fundamento legal en el artículo 20, fracción 5 del apartado A. También dice la ley, solo el juez condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Esto lo dice el artículo 20, en el apartado A, fracción 8. Entonces, esto significa que ninguna persona debe publicar la culpabilidad alguna, sino es juez. Porque esta tarea es solamente para un juez, no para la gente común y corriente que ofende y que no es ninguna autoridad. Entonces, para los hermanos que me han preguntado, estos son algunos de los derechos de una persona acusada. Bien. Es obligación entonces de los jueces y magistrados abstenerse de presentar en público al imputado o acusado como culpable si no existiera condena. Con fundamento legal en el artículo 134, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así es que, si esta es una obligación de una autoridad, de jueces, de magistrados, si este es un deber, entonces, ¿por qué la prensa amarillista abusa, violenta los derechos de algunos mexicanos? ¿Por qué antes de que una persona sea sentenciada, enjuiciada, por qué violentan este derecho? ¿Por qué no difuminan el rostro? ¿Por qué no omiten el nombre del imputado? Ya que este es un derecho que la persona imputada o inculpada, acusada, tiene para que no se presente en público ni su nombre ni su rostro, toda vez que esta persona permanece como acusada, toda vez que no exista sentencia, condena en su contra. Y sin embargo, muchas veces vemos que la gente ignorante violenta este tipo de derecho.
Y no solamente es el caso del apóstol Naasón Joaquín, ha habido más casos de otros mexicanos que sus derechos han sido violentados y que muchas personas los han descalificado, culpado y condenado. Y no nada más la gente común que ignora el derecho, sino la prensa amarillista, algunos porque son solamente reporteros y no son abogados, pero de todas maneras, el desconocimiento de la ley no los exime de ningún incumplimiento de la misma. Así es que ningún reportero puede violentar los derechos humanos de todo ciudadano, y en este caso de los ciudadanos mexicanos. Así como el apóstol Naasón está siendo violentado sus derechos, también el de otros mexicanos. Pero si queremos vivir en armonía, debemos de respetar los derechos de las personas, porque estos empiezan donde termina el derecho de cada uno de nosotros. Así es que aquí hay algo que me gustaría mencionar, porque he visto líderes religiosos, aquí en México está Isaac, bueno, el que he escuchado, en Estados Unidos está Carlos Reyes, que se han empeñado en atacar a la iglesia, la luz del mundo. Y aunque se retracta Isaac y dice que ha cometido errores, pero de todas maneras, yo te recomiendo, Isaac, no te metas en problemas legales, porque me enteré que tienes una credencial como ministro ungido de algún pastor, de alguna religión. No sé si esa es una secta o ya está en un nivel de asociación religiosa. Como se ostente, da lo mismo, deben de ser respetuosos. No te metas en problemas legales. Si el cartoncito, la credencial que te dio tu pastor tiene seriedad, formalidad, entonces debe de estar registrado en la Secretaría de Gobernación como ministro. Y si ya desertaste de esa agrupación religiosa, ya debiste de haberte dado de baja, o tu representante legal de tu religión, ya debiste de haberte dado de baja. Y si nunca te diste de alta, bueno, de todas maneras, a lo mejor no tiene ninguna importancia esa credencial que te dieron como ministro, pero para el caso da lo mismo. Eres mexicano o habitas en territorio mexicano, tienes que respetar los siguientes derechos. En el Código Penal del Estado de Jalisco señala en el artículo 202 bis, señala, voy a darle lectura en el código, que aquí lo tengo a la mano. El artículo 202 bis dice: se impondrá de 50 a 100 días de multa o de 30 a 100 jornadas de trabajo a favor de la comunidad al que por razones de origen étnico, edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, nacionalidad, idioma, religión, ideología, preferencia sexual, condición social o económica, trabajo, profesión, discapacidad, características físicas, estado de salud o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana, limite, anule o genere un menoscabo a los derechos, libertades y seguridad de la persona, Isaac, y cualquier otro grupo religioso. El apóstol Naasón Joaquín es un ciudadano mexicano y tiene derechos. Como tú no eres ninguna autoridad y como no ha habido ninguna sentencia, no tienes que darlo por culpable. Y no solamente tú, Isaac, repito, cualquier otra persona que habla imprudentemente tiene que respetar ese derecho y cumplir el respeto a este derecho. No debe cometer este delito. Por si no lo conocías, se llama delito contra la dignidad de las personas. Porque el estar culpando al apóstol Naasón Joaquín, toda vez que no ha habido una sentencia que lo condene, estás violentando sus derechos, su libertad y su seguridad. Así es que
Ahí te encargo, Isaac, y el resto de las personas que se dicen ser ministros. Estas mismas penas se impondrán a aquel que provoque o incite a la discriminación, al odio y a la violencia contra una persona o grupo de personas. Mucho ojo, Isaac. Esto está señalado en la fracción 1 del artículo 202 bis del Código Penal del Estado de Jalisco. Cada entidad federativa observa esto en diferentes artículos, naturalmente. También esta misma pena se aplicará a quien veje, humille, denigre o excluya a alguna persona o grupo de personas. Y tú eres uno de ellos. Te has empeñado en atacar a la iglesia, a la luz del mundo, y has estado no logrando desunir, no, de ninguna manera, no logrando desunir a la iglesia. Por cada ataque que tú lances y tus compañeros también, a nosotros nos fortalecen, nos unimos más. Pero lo que sí has estado logrando es que en tus videos logres captar una audiencia vulgar. Y tú eres responsable por los comentarios que no borres, comentarios groseros, comentarios obscenos, porque tu objetivo, y creo que para ti es una satisfacción tener una audiencia de ese tipo, en donde tú permitas en tu canal comentarios impropios. Como tu objetivo ha sido, nuevamente leo la fracción 1, al que provoque o incite a la discriminación, odio y a la violencia contra una persona o grupo de personas. Eso es lo que estás causando, incitando, discriminación, odio, para que nosotros abandonemos a la iglesia, a la luz del mundo. Y creo que estás cometiendo un grave error. Porque para empezar, para mí no eres ministro, pero si te sientes ministro, entonces debes de cumplir el reglamento, debes de cumplir también la ley de asociaciones religiosas y culto público. Así es que, como incitas a la discriminación, al odio y a la violencia, y lo estás logrando porque tu audiencia, eso es lo que deja escribir cuando haces un en vivo o cuando dejas un video, eso es lo que buscas y lo estás logrando. Estás logrando encontrar a mucha gente que violente, no nada más tú, sino a que más gente violente nuestros derechos como ciudadanos mexicanos. Así es que no te metas en problemas legales, Isaac. De verdad, te lo digo. Te lo digo porque, aunque seas usado por los exmiembros de esta iglesia, quiero pensar que eres sincero en el fondo de tu corazón. Puede que te arrepientas y puede que comprendas, despiertes, que los exmiembros no se van a unir a tu religión, no les interesa tu oración, no les interesa pertenecer a la iglesia donde tú vas, a donde te ungieron como ministro. No, de ninguna manera. El día que tú dejes de hablar y de violentar los derechos humanos de los mexicanos, de la iglesia, la luz del mundo, el día que tú dejes de hacer esto, te van a abandonar. Ya no te van a dar dinero, ni van a seguirte de ninguna manera. Entonces, Isaac, no te metas en problemas legales. Si ya no eres ministro, debes darte de baja como ministro en la Secretaría de Gobernación. Porque si sigues hablando como ministro y ya no lo eres, entonces eres acreedor a una sanción, porque estás infringiendo mi derecho señalado en el artículo 2, inciso C, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Trataré de leer este inciso. Dice, en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en el artículo 2, el Estado mexicano garantiza en favor del individuo los siguientes derechos y libertades en materia religiosa. Dice el inciso que mencioné, inciso C,
tenemos el derecho a no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. O sea que tú estás incitando a la gente a que nos discrimine, a que nos señale como personas malas, como personas que estamos siendo guiados por una mala enseñanza de mi maestro y apóstol Nazón Joaquín García. Así es que ahí te encargo, si eres ministro, ten cuidado de ello, no infrinjas más estos artículos. En el inciso F dice, otro derecho más de esta ley de asociaciones religiosas y culto público, asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos. Imagínate, ese es un derecho que yo tengo. El señor Gamaliel, bueno, pues ya se murió, ya no siguió infringiendo esta ley. Pero tú que vives todavía, y Carlos Reyes, que todavía ya volvió a tener algo de salud, qué bueno por su salud, pero qué malo si sigue tratando de desasociarnos de la Iglesia, la luz del mundo, porque creo que por ahí dice que está haciendo un libro. Entonces, por favor, respete nuestros derechos. Tengo derecho a asociarme, dice esta ley, tengo derecho a asociarme y a reunirme pacíficamente con fines religiosos. Yo me reúno en la iglesia, en la asociación religiosa, que tiene un registro constitutivo y no es una secta donde el gobierno no la haya aprobado como el lugar donde tú estás. Si dices que ya no tienes una asociación o ya no perteneces a una denominación, pues debes de tener un nombre, porque de lo contrario, si el gobierno no ha aceptado a tu asociación, de seguro, porque no reúne los requisitos. Uno de los requisitos debe de ser respetuoso de las otras creencias. No estoy diciendo que el ser respetuoso tengas que creer igual que yo, de ninguna manera. Puedes seguir creyendo en lo que tú quieras o de no creer en nada, pero tienes que tener respeto. No tienes por qué estar empeñado en que yo me desasocie de esta asociación religiosa. Ten mucho cuidado. Por otro lado, en el artículo 29, en la fracción 6, igual de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, también señala sobre algunas agrupaciones religiosas, no sé si sea tu caso, pero tú lo debes de saber, todo grupo, toda agrupación religiosa que se ostente como asociación religiosa sin tener su registro constitutivo, está violando este artículo 29, está cometiendo infracción. Así es que ten mucho cuidado con este tipo de discriminación, de violencia contra los derechos humanos. Si quieres evangelizar, yo te enseño a evangelizar, pero lo que tú estás haciendo no es estar evangelizando, porque al parecer tú no sabes qué es evangelizar, no sabes qué es evangelio, no sabes qué es evangelizar. Confundes que evangelizar es atacar groseramente, vulgarmente a la iglesia, a la luz del mundo. Yo no sé si la misma energía de ataque que haces contra mi iglesia es el mismo que haces contra el Islam, el budismo, los testigos de Jehová, el mormonismo. Digo, no sé si lo estés haciendo y en qué forma lo estés haciendo, pero de lo que así a mí me consta es que estás cometiendo infracciones. No sé cómo quieres comportarte, como ministro o como cualquier persona particular común y corriente sin conocimiento bíblico y sin conocimiento de los derechos humanos tuyos y nuestros. Pero si es así, Isaac, te invito a aprender cómo se evangeliza. No confundas las cosas. Te invito, no tengo nada contra ti, dijeras tú no lo hago personal, nada más que yo no le hago como tú. Tú primero ofendes y luego dices con todo respeto. No, Isaac, no te confundas.
El apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, es un apóstol misericordioso. Yo aseguro que si tú te arrepientes, que si tú te esfuerzas por razonar la doctrina que le enseña, tú vas a tener el perdón de Jesucristo. Pero no con el hecho de llamar, de descalificar, como dijo el Señor, en la ley se castigaba el matar, el cometer homicidio, pero el Señor dijo, cualquiera que dijera a su hermano raca, como hoy en América se puede decir tonto, neófito, o cualquier otra palabra ofensiva, cualquiera, dijo el Señor, que dijera esto a su hermano, este ya cometió homicidio, este ya cometió pecado, este ya mató a alguien. Así es que no cometas más pecados, no hay necesidad de que ofendas. Cuando quieras podemos platicar con armonía, con respeto, pero siempre y cuando tú mantengas una postura como tu opinión, pero no intentes poner un dogma. Así es que te encargo, por favor, por bien tuyo, porque si no, yo sí puedo acusarte porque estás violentando mi derecho que yo tengo. Así es que te invito a reflexionar. Y al resto de mis hermanos de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, espero haber satisfecho la pregunta que me hicieron, y en otro momento podemos seguir hablando jurídicamente de los derechos que tenemos, que el que seamos miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo no se nos debe privar de nuestros derechos humanos. Dios los bendiga.